Pasamos ahora, si les parece, a un nuevo lenguaje, podríamos decir, de la religión. Aquí lo llamo los ciberlenguajes de la religión, ¿no? Religión y ciberespacio, que es, ya ven cómo la tecnología nos está ofreciendo unas posibilidades, unas perspectivas impensables para la gente que había antes de nosotros, ¿no? Y bueno, pues lo primero en relación con el ciberespacio, la gente que hemos estado un poco pendientes de religión y ciberespacio desde hace mucho tiempo, yo tengo un artículo publicado hace muchos años sobre eso. No sirve para nada ya, claro, porque todo ha cambiado, pero sí sirve para plantearnos algo desde el principio, es decir, que las religiones utilizaron el ciberespacio desde que pudieron. Es uno bueno, de los elementos privilegiados para los grupos religiosos, el ciberespacio, de los primeros contenidos que se desarrollaron en el ciberespacio de un modo sistemático, que no fueran cosas matemáticas y para lo que, bueno, para lo que habían creado militares, etcétera, fueron, bueno, pues religión y pornografía, era lo que empezó a haber en grandes cantidades, ¿no? De modo masivo, ¿no? Y los problemas, aquí les pongo un problema que se planteó en 1997, que eran los comienzos de Internet, ¿no? Y el suicidio ese colectivo de los seguidores de Heaven's Gate. ¿Por qué nos interesa ese suicidio colectivo? ¿No? Porque produjo una histeria en los medios de comunicación, produjo una histeria que directamente asociaba a Internet con bueno, pues la destrucción del mundo por parte de las sectas, o sea, así directamente, eso es lo que planteaban. Algo parecido a esas histerias que produce ahora la inteligencia artificial, las histerias estas de decir, bueno, pues esto se va a acabar el mundo. Antes era Internet, con Internet ya se va a acabar el mundo porque las sectas se van a apoderar de todo, etcétera. Pues aquí lo mismo, en vez de plantear un análisis de un tipo, pues se planteaba el análisis ese de la culpa la tiene el que trae el mensajero, ¿no? Más o menos sería eso. Bueno, esta es la primera idea. Si les interesa, pues pueden pinchar aquí y ven un poco los planteamientos estos de Heaven's Gate, que eran, la mayoría de ellos eran ingenieros informáticos y dedicados a Internet. Y eran, bueno, pues es muy curioso que una religión ufológica como era la de Heaven's Gate, pues hubiera tenido ese impacto y hubieran aceptado el hecho de darse muerte, ¿no? Bueno, pues si les interesa lo tienen ahí, ¿no? Pero era para ubicar la cuestión, ¿no? Que la cuestión es qué hacemos con todas estas nuevas tecnologías, qué hacemos con el ciberespacio y nos dejamos llevar a no usarlo y a no dejarlo usar. Muchos de ustedes y muchas de ustedes son docentes, ¿no? Y dándole vueltas a qué hacemos bueno, con estas posibilidades que nos abre, ¿no? Pues aquí yo lo que les voy a plantear es que las utilicen, pero claro, con el mismo con el mismo planteamiento que utilizarían cualquier otra fuente. Por eso les digo que es un lenguaje, otro lenguaje de la religión, con el mismo las mismas prevenciones críticas que utilizarían con un texto o con un contexto de arqueológico o con cualquier otra de las miradas que hemos ido haciendo, ¿no? Ido dando. Vamos a ver, ahora mismo yo creo que sería imposible esta primera parte que les digo de los ciberlenguajes de la religión, o sea, para lo que nos sirve el ciberespacio, Internet, etcétera,
pues algo que es extraordinariamente útil es la bibliografía. O sea, es que, aunque sea un mero asunto instrumental, pero bueno, metodología también es instrumentos, ¿no? Tenemos un acceso a la bibliografía que no se lo pueden ustedes ni figurar. Antes, cuando yo empecé bueno, a estudiar, no les digo, pero es que no podías hacer una investigación si no estabas saltando de un sitio a otro, buscando de biblioteca en biblioteca y buscando de archivo en archivo. Y ahora es que el acopio bibliográfico, a veces las tesis eran solamente acopio bibliográfico, en algún caso. Bueno, por ejemplo, se hacía una tesis, no eran extrañas, una tesis que se basaba en el uso de ciertas palabras en ciertos autores clásicos. Eso ahora mismo lo consigues bueno, en minutos. Lo que antes era un trabajo de fichar, de búsqueda, de ir de acá para allá, a buscar las ediciones, no sé qué. Bueno, pues todo esto, el acopio bibliográfico es extraordinario. Bueno, ya lo han visto porque han estado trabajando con gestores de bibliografía, ¿no? Aquí les pongo algunos, pero los gestores de bibliografía te resuelven una parte del trabajo de una manera extraordinaria. Te simplifican, te permiten lo que antes era búsqueda, ahora es reflexión sobre lo que tienes ahí y, bueno, lectura también, te abren una posibilidad de acceso pues extraordinario. También tiene el problema de que se te cae encima, ¿no? Porque empiezan a salir decenas y decenas y decenas y decenas de obras que hay un momento en que ya no sabes, casi no puedes. Pero algo que antes nos ocurría, pues, por ejemplo, a mí mi maestro me dijo, para tu tesis doctoral tienes que por lo menos tener 2 años de alemán. Pues 2 años de alemán. Ahora no necesitas los 2 años de alemán. Tienes el PDF, lo pones, te lo traduce y por muy erróneo que sea en algún caso las traducciones, que cada vez son menos erróneas, pues es que te has librado de eso y tienes una capacidad de acceso a la bibliografía que antes era absolutamente, bueno, impensable. A mí me ha pasado incluso utilizar, porque eran muy específicos, utilizar artículos escritos en coreano y es que pues lo pones allí y de repente el coreano te sale en español, que pueda ser algo macarrónico, pero la idea general la tienes. La documentación que hayan desarrollado pues la comprendes, ¿no? Es decir, una simplificación de nuestro trabajo, pues extraordinario, ¿no? Extraordinario. El acceso a cantidades de textos religiosos en traducciones. Ahora puede uno cotejar las traducciones, esto que en su momento vimos, los problemas que tienen las traducciones, pues puedes cotejar traducciones en muchos idiomas que antes te costaban, pues la búsqueda de esos ejemplares te costaba una barbaridad de tiempo y de esfuerzo que ahora, pues no. Puedes además cotejar, si está trabajando sobre grupos religiosos determinados, las traducciones que ellos usan. Y eso puede ser extremadamente interesante. A añadir aquello que en su momento vimos, hay que utilizar las mejores traducciones, pero a veces es posible que tengamos en un lado la mejor traducción y en otro lado la traducción que ellos utilizan. Y así jugar para ver bueno, pues cómo se puede analizar ese contexto que vayan ustedes a analizar. Ya saben que yo he trabajado con grupos budistas, pues ver cómo unos y otros, los mismos textos, emplean traducciones distintas y por qué unos dicen una cosa y otros dicen otra, puede ser extremadamente interesante, ¿no? Pero bueno, pues todo esto ahora mismo en nuestras manos muy fácilmente podemos llegar a ese nivel de análisis, que antes era muchísimo más complicado llegar a ese nivel de análisis. No les digo ya, nos han desenclavado completamente, pero nos han desenclavado a nosotros, han desenclavado a cualquiera. Desde casi cualquier punto de África puedes tener en acceso pues una cantidad de revistas electrónicas que antes era imposible. Y puedes
Antes es que, claro, había gente que no se iba según qué universidades porque es que no tenía los libros necesarios para trabajar y para investigar. Ahora, pues, casi te estás, te abre esas enormes posibilidades, ¿no? La inmediatez de la difusión. Antes tenías que esperar a que llegase la revista, no sé qué, no sé cuántos. Ahora, muchas de ellas, que cada vez hay más, que son revistas que son en libre acceso, pues es casi inmediato, es decir, se publica en la revista y al día siguiente lo pueden haber leído todos los que puedan estar interesados en ese tema, ¿no? Entonces, bueno, pues ténganlo en cuenta. Para la bibliografía es extraordinario. Para la documentación, me he adelantado un poco, pero para la documentación también, para el acopio documental, lo que les decía antes. Religión visible, que es lo que yo he trabajado muchos años. Para la iconografía religiosa, ustedes no se pueden figurar en la locura que era antes tener que ir de museo en museo y de centro de investigación en centro de investigación a ver dónde estaban las... Ahora, pues es que hay una cantidad de archivos que han digitalizado las imágenes, han digitalizado los documentos. Es, bueno, una, una construcción de grandes bases de datos, ¿no? Eh, Aquí les he puesto una por si les interesa, la del Santuario del Libro del Museo de Israel en Jerusalén, de los manuscritos del Mar Muerto. Vamos a ver, es que ustedes pinchan ahí en lo de los manuscritos del Mar Muerto y es que tienen tal calidad algunas de los manuscritos que pueden ustedes ver hasta las pilosidades de la piel. No solo, ya no solo las letras, sino ya, en fin, es absolutamente, pues como les digo, absolutamente espectacular. Y todo esto, pues cada vez es más fácil, cada vez es más fácil buscar referentes, cada vez es más fácil algo que es muchas veces nos es muy necesario, que es la comparación de objetos. No sé, ahora te metes en algunos de estos buscadores que te permiten trabajar con imágenes y puedes encontrar paralelos por todas partes. Es decir, bueno, ya ven lo que les digo. Y cada vez va a haber más de esto. Antes era una locura trabajar con libros antiguos, con hacer historia de la disciplina, porque era un horror encontrar esos libros antiguos. Ahora es que los tienen todos en PDF, facsímiles en PDF. Es decir, que es facilísimo trabajar. Vamos a ver, con Max Müller. Podemos hacer ahora con Max Müller algo que antes nos hubiera llevado, pues no sé, la de tiempo, ¿no? Que es ir a ver las distintas ediciones de Max Müller, a ver cuánto cambió de una a otra en las traducciones primeras, las traducciones posteriores, en distintas lenguas. Es facilísimo. Desde el momento en que han pasado los años, y los tienen ustedes en los archives estos que hay de libros antiguos. Bueno, pues eso es, como les digo, fantástico. Libros, documentación, acceder a la documentación de cuando está bien publicada. Ahora, cada vez más, cuando los grupos de investigación hacen artículos, cada vez más incluyen los materiales, incluyen en fin, lo que no has podido meter en el artículo, pero es tu base por medio de la cual has construido lo que aparece en el artículo. Lo que el otro día vimos en el libro de Bruce Lincoln sobre Eliade. El libro de Bruce Lincoln sobre Eliade tiene unas páginas, ciento y pico, un poco menos de 200, y luego metió para que lo pudiera usar cualquiera, metió toda una serie, los anexos, que eran yo que sé cuántas páginas, ciento y pico otras páginas, con documentación. Todo eso no lo podías meter en el libro, pero habías trabajado sobre eso. Pues lo puedes ver en Academia Edu. Y entonces van a Bruce Lincoln, la Academia Edu, y se descargan pues todos esos anexos a ese trabajo. Esto, pues antes era, bueno, impensable, ya les digo. Bueno, el siguiente paso en todo esto que estamos viendo es la acción de socialización, aunque luego lo vamos a ver con más detalle, pero es esto, la inmediatez de la socialización de lo que ustedes están trabajando, estudiando.
grupos de discusión, grupos de intercambio de información, por mucho que a veces sean muy pesados y haya gente que sean una especie de trolls ahí que lo único que hacen es dar guerra, pero otra vez les insisto, la necesidad que a veces las pantallas nos atontan y nos llevan a que seamos menos críticos que el papel. Por lo menos yo. Vamos a ver, ustedes a lo mejor, si son cada vez más nativos digitales, a lo mejor no tienen ese problema. Pero a mí, y esto ya es un consejo que les doy, aunque correspondería a la parte final, ¿no? Consejo que les doy, que les sirve también a lo mejor para el TFM, por lo menos a mí. Yo cuando, claro, ahora trabajamos desde pantallas, pero antes de terminar la última versión, la saco, la imprimo y la leo en papel. Porque a veces la pantalla, por la razón que sea, te entra por los ojos de una manera distinta. Entonces, bueno, pues eso es una idea que les doy, que no sé por qué, quizás sea porque yo he estado acostumbrado a trabajar de esa manera, ¿no? El papel, lo que escribes en papel, la capacidad crítica es mucho mayor que lo que ves en una pantalla. Por lo menos en mi caso, la capacidad crítica. Entonces, una buena impresión con un lápiz de estos en rojo y potenciar la crítica, a ver si está bien escrito, si no está bien escrito. Entonces, uno mismo puede hacerlo. A veces lo que uno hace es dárselo a leer a otra persona, que claro, evidentemente es otra de las formas, ¿no? Pero eso, bueno, pues es un consejo que les doy. La pantalla tiene ese problema. Y las redes sociales tienen el problema de que a veces, pues, es como si de repente perdieses, en fin, toda una serie de elementos de control y hablas pues en fin, sin cortapisas y dices cosas que probablemente no dirías a lo mejor si estuvieses en otro contexto, en un contexto en el que los cuerpos estuvieran más cerca las posibilidades de resistencia fueran distintas. Entonces, bueno, pues la distorsión, ténganlo en cuenta el problema. Es estupendo para diseminar, pero es duro para la distorsión. ¿Por qué? Pues porque te puedes encontrar gente que te haga unas críticas completamente destructivas y eso ocurre, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ven. Como hemos hablado en algún momento, yo creo que las listas estas restringidas, que son listas en que no aplica cualquiera, sino específicamente la gente que esté en el contexto, yo les hablé de las de la europea de estudio de las religiones, de la EASR, pues la Tonantzin, todas estas, que son listas restringidas a investigadores. Pues claro, esto puede ser extremadamente útil. Para ustedes, además, extremadamente útil a la hora de encontrar, a lo mejor, ubicación y trabajo, porque en muchas de estas listas, además de discusiones generales, se plantean que necesitan a alguien 3 años para un proyecto de no sé qué, no sé cuántos, y bueno, pues son alternativas de trabajo que pueden ustedes encontrar, que antes, bueno, pues los ámbitos estaban muy cerrados, la información no fluía, ahora la información fluye por todas partes, ¿no? Entonces, bueno, pues ténganlo en cuenta, que hay buenas listas, buenos grupos de discusión, buenos contextos de este tipo, ¿no? Bueno, y buenas posibilidades de ir a congresos sin moverte de tu casa, gracias a Internet. Aquí les he puesto ya los casos extremos, ¿no? Que como han estado viendo estas cosas de las asociaciones, pues quizá lo entiendan, ¿no? Una asociación como es la Europea del Estudio de las Religiones, el Congreso del 2021, 30 de agosto a 3 de septiembre en Pisa, y la europea, la EUARE, la European Academy of Religion, de 30 de agosto a 3 de septiembre en Münster. O sea, una contraprogramación de unos respecto de otros para que o estuvieses en Pisa o estuvieses en Münster. Lo que hicieron mucha gente es ir un día a Pisa y otro a Münster. Pero lo que hice yo es verlo desde Internet. Eso es fantástico. Puedes asistir a congresos de modo remoto
y por tanto tus agendas se multiplican, la capacidad de oír cosas, de ver cosas, de escuchar a personas, es extraordinaria, extraordinaria. La socialización de lo que se estudia y el aprendizaje de cosas de estas, gracias bueno, pues a esas posibilidades. Desde la pandemia es mucho más común el que, bueno, pues ya que invitan a alguien a dar una conferencia, pues la ponen por streaming para cualquiera, ¿no? En la EASR hay muchas asociaciones, sobre todo las europeas, que tienen una perspectiva un poco diferente, quizá porque algunas de ellas tienen financiación de la Unión Europea y entonces esa financiación exigen en alguna medida que puedas hacer una socialización más abierta, libre, pues se encuentran pues mucho de esto. Y bueno, pues ténganlo en cuenta. Y por el momento no hemos entrado más que en instrumentos de trabajo. Instrumentos de trabajo asociados con la bibliografía, asociados con la documentación, asociados con ese tipo de cosas. Es decir, con nuestros colegas, podríamos decir, ¿no? Pero claro, la capacidad extraordinaria de acceso a grupos religiosos. Y puedes desarrollar trabajos mucho más ambiciosos que antes, gracias a Internet y gracias a todo esto, porque es un foro en que las informaciones fluyen de una manera y a veces pues es que claro, incluso también desde la pandemia también ocurrió mucho, tienes la posibilidad de ser espectador desde tu casa de ceremonias religiosas, es decir, hacer el trabajo de observación lo puedes hacer en una parte también desde internet, aunque nada es como estar en el lugar, eso es cierto, ¿no? Lo mismo que no es lo mismo estar desde tu casa en un congreso que ir al congreso y hablar con la gente, porque una parte de lo importante se desarrolla en las comidas, en los cafés y demás, como todos sabemos, ¿no? Pero lo mismo ocurre aquí, o sea, una parte de lo importante no es solo lo que te dicen, es decir, no es solo el discurso de los líderes religiosos o el desarrollo de las ceremonias, sino también lo que hay en el entorno, todas las conversaciones que se pueden plantear en ese entorno. Pero vamos, que ya les digo, es extraordinario el uso de cada vez más de las videoconferencias o restringidas o abiertas, pero bueno, si están ustedes trabajando sobre un grupo religioso determinado, pues muchas veces les dan el acceso, aunque sea un acceso restringido, les dan el acceso y pueden estar ustedes escuchando y viendo lo que se hace y luego pues a lo mejor no tienen más que ir un par de veces o tres y pueden hacer un seguimiento durante meses de un grupo, ¿no? Todo esto, pues ya les digo, es interesantísimo, además de, por supuesto, que es lo primero que solemos hacer, ¿no? Cuando queremos hacer un trabajo de campo, lo primero que solemos hacer es buscar en Internet la página web, los elementos de socialización que tienen los grupos. Bueno, pues ya ven. Bueno, nos metemos en el camino este que les citaba antes, de esto va a ser el fin del mundo, o sea, va a ser la Terminator, ¿no? La destrucción, la inteligencia artificial generativa y conversacional, ¿no? Pues cada vez es una pelea inútil el enfrentarse a los chatbots estos que son tan cómodos de trabajar. Y me figuro que en algún caso puede resultarles de utilidad. Desde luego el chatbot ya les digo que si les piden que les haga el diario de la asignatura va a ser difícil, porque el chatbot lo que les va a plantear es un resumen estupendo. Si tienen la suficiente capacidad para meter la página web y que les haga un resumen, pues les va a hacer un buen resumen, pero eso no es lo que a mí me gusta que hagan. O sea, un buen resumen no me interesa. Un resumen lo hacemos cualquiera. A mí lo que me interesa es preguntas, que se planteen toda una serie de preguntas en relación con lo que hemos estado viendo en clase. Por eso les digo
ese tipo de preguntas que les planteo al final, pero hay muchas otras. Lo que hayan visto a lo largo de lo que se les ha ido contando y lo que también hemos ido viendo en las cuestiones estas que salen en el chat o en las preguntas que ustedes hacen, pues eso es lo verdaderamente interesante. Y eso no se lo va la inteligencia artificial, por muy inteligencia que sea, entre comillas, no se lo va a poder resolver, ¿no? No se lo va a poder resolver. Bueno, aquí les doy un acercamiento para que vean algo así, porque es una pregunta que yo suelo hacer en clase muy al principio, una de estas preguntas que no tienen respuesta realmente, o tienen tantas respuestas como momentos, ¿no? Entonces, yo he hecho esa pregunta que es ¿para qué sirve la religión? Que es una pregunta capciosa y tendenciosa, pero bueno, pues les he hecho esa pregunta a una serie de chatbots de estos, entre febrero y marzo. El prompt es ¿para qué sirve la religión? Y les he hecho la pregunta a Copilot por una parte, a Gemini por otra, a ChatGPT por otra, a DeepSeek por otra y a Perplexity por otra. No le he hecho a más porque me querían cobrar. Entonces ya eso ya creo que es demasiado. Entonces, bueno, pues si se dan cuenta, lo primero es que estos son estándares. Toda esta gente inteligente, todas estas inteligencias son extremadamente estándar. Y por tanto, aquí siempre vamos a poder trabajar mejor porque nos ubicamos en nuestro cuerpo. Por eso es tanto les he insistido en ese giro sensorial y la corporización de todo esto, porque somos cuerpos que plantean las cosas de maneras específicas asociadas con nuestra percepción sensorial, nuestra percepción, nuestra nuestra vida, nuestra historia personal, etcétera. Pues si quieren echarle un vistazo a todo esto, verán que es muy, muy estándar, muy, muy estándar. Y que las buenas preguntas, perdón, las buenas respuestas, bueno, a lo mejor es que la pregunta tampoco es buena, pero bueno, las buenas respuestas no están. Todas son un poco parecidas. La que dicen que es más espectacular es Perplexity, que es la que dicen que utilicemos los que estamos en esto de universidad, porque como que tiene a mí no me parece que tenga una mirada tan especial, lo único que te da una bibliografía. Pero la bibliografía, perdonen ustedes, es National Geographic, la iglesia de Jesucristo.org, la Wikipedia, pues para esto estamos ya nosotros, para este tipo de bibliografía. Claro, no he usado las Pro, no he usado Perplexity Pro, ni he utilizado las de pago de ChatGPT, ni tal. Pero vamos a ver, no. ¿Qué les quería plantear con esto? Pues que bueno, pues que son muy agradables, la fascinación de la conversación, es como les pagas, pues es que pagas cuando quieres algo bueno, lo pagas, pues es como los informantes a sueldo que tenían antes los etnógrafos de la antropología colonial, que decían, pues como no, esto era muy, muy clásico, por ejemplo, la antropología francesa, la etnografía francesa, que era muy, 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 bueno, era colonial primero, y era muy, 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 no sé cómo llamarla, muy estandarizada, muy, muy de Salakov, ¿no? Planteaban que si no pagas al informante, no te va a dar buena información. Era como si fuera una especie de informante policial que le tienes que pagar, como en las películas, ¿no? Entonces esto es un poco parecido a eso. ¿Por qué es parecido a eso? Porque como le vas a pagar o como quiere cobrarte de alguna manera, o en información o en lo que sea, pues termina dándote lo que tú quieres escuchar. Y lo que tú quieres escuchar generalmente será un estándar. O lo que piensa que tú quieres escuchar, que será un estándar, ¿no? Intuye por dónde quieres que te conteste, ¿no? Y bueno, pues eso es
es un problema, es el problema de que es poco inteligente lo que va a salir de ahí. Y por tanto, yo no les digo que no lo usen, pero lo que les digo es que produzcan después una reflexión sobre lo que ha salido de ahí, es decir, inviertan en reflexividad. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces la gente no invierte reflexividad porque lo que quiere la inteligencia artificial es para que le resuelva en un minuto lo que no le ha dado tiempo a hacer en más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿para qué nos sirve la inteligencia artificial? Pues a veces nos puede dar alguna visión especial, alguna visión peculiar, algún punto de vista peculiar, porque no nos hayamos ubicado en los sitios en los que se ha ubicado la inteligencia artificial a la hora de producir ese tipo de respuestas. Es decir, que haya leído cosas distintas, que haya buceado en lugares diferentes y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ténganlo en cuenta y tengan en cuenta, pues cada vez hay menos, ¿no? Pero las bibliografías fantasiosas que produce, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Aplicar con especial escrúpulo la reflexividad, tanto a la hora de hacer la pregunta, es decir, como a la hora de masticar lo que les haya lanzado, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Veo que tienen alguna pregunta. No. ¿Alguien ha levantado la mano? Es que he oído como un ruido. No, profesor Francisco, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Dime. No, simplemente a raíz del comentario que nos acaba de plantear, sí que Sí. surge, o por lo menos es cierto lo que usted nos plantea, incluso para el ámbito de la secundaria, cuando queremos plantear un ejercicio, nos damos totalmente cuenta de que nos quedamos casi con un molde, ¿no? Una estructura Mm. prefijada que supuestamente cumple con unos mínimos, pero lo que es la reflexión, el pensar, el razonar, el dar unos argumentos pros, contras, queda muy marcado, es decir, queda casi de una forma totalmente artificial, ¿no? De una forma totalmente Sí. artificial que a la Mm. primera de cambio se cae la estructura, ¿no? Y yo no Mm. sé, es cierto que en clase, y a lo mejor algunos compañeros que también están presentes en este máster, hemos trabajado con esas inteligencias artificiales, contra esas inteligencias artificiales, para ver los pros y los contras, ¿no? Para que esas máquinas en un futuro no se rebelen contra nosotros. Tengo incluso algún alumno en clase que le da las gracias al final. Yo no sé si ya esto es un tema ya de futuro, ¿no? Gracias, por favor, me puedes ayudar. Casi como una solución dentro de una sociedad individualizada. No lo sé a qué punto se llegará con todo esto, ¿no? Sí, sí. Pero sí que es cierto, sobre todo, yo no sé, profesor, si tanto el dar, como usted nos está dando, darnos la respuesta, darnos Mm. a su vez las herramientas para poder ser críticos con esa respuesta y, Sí, esa y- es y la sobre clave. todo, sobre todo ir un paso más allá, ¿no? Mm. Esa es la clave. Vamos, coincidimos completamente. Es decir, estamos ahora en el momento inteligencia artificial, pero si se fijan en la búsqueda esta, se darán cuenta que no hay grandes diferencias. Es decir, que es un estándar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros como profesores, que muchos de nosotros somos profesores y ustedes son profesores y profesoras, nos damos cuenta de que, claro, como tengamos 30 alumnos, tenemos 30 estándares, cambian cosas mínimas. O sea, preguntas un día, preguntas otro y que te cambia algo, pero no te cambia el fondo. ¿Por qué? Pues porque están sacándolo del mismo trasfondo, que son, claro, que no son trabajos de investigación como los que nosotros podemos echar mano, ¿no? Entonces, bueno, pues dense cuenta, reflexividad, aún más, aún más, aún más. Es lo que tenemos. Eso que planteabas es que son casi como amigos, ¿no? Como tengas mucha relación con, claro, pero yo tengo un amigo judío que utilizaba mucho el Google, claro, para cualquier búsqueda, Google. Lo llamaba el rabino Google. Porque, claro, él decía, es que sabe tanto como el rabino, sabe más que el rabino, o sea, se convierte en una especie de referencia. Y no me extraña nada que le den las gracias a la inteligencia artificial, porque además encima, como te contesta y te dice de nada, pues es que, claro, es como el amigo imaginario aquel que, que lo tienes ahí para cualquier necesidad que tengas, pero te va a dar
claro, lo que tú quieres escuchar. Y a veces, pues no es lo que quiere escuchar tu profesor o tu profesora, o no es lo que en última instancia querrías de verdad tú escuchar para producir algo de interés. Pero para cosas triviales, que a veces pues es más rápido, desde luego, que la búsqueda normal en el llamado rabino Google, ¿no? Claro, sí, aquí nos están poniendo de ciencia ficción, claro, la ciencia ficción le dio vueltas a todo esto desde hace tantísimo tiempo en relación con los, con los humanoides, ¿no? Y sobre todo los humanoides, ¿no? Y bueno, que llegasen a ser indistinguibles, ¿no? Philip K. Dick, por ejemplo, ¿cuándo escribió estas cosas? Pues hace, ¿cuántos serán? 50 años o lo que fuera, ¿no? En fin. Bueno, ya ve, que nos puede servir para muchas cosas. Vamos a ver, para la traducción. Les lo decía antes. La inteligencia artificial traduce maravillosamente. Maravillosamente. Sobre todo si lo hacen bien. Por eso es la reflexividad. Si lo hacen bien, si utilizan programas buenos, pues DeepL, por ejemplo, es muy bueno para traducción. Y si le pasan encima a lo que les ha traducido, le pasan encima un Grammarly, por ejemplo, para que vea a ver cómo puede las construcciones hacerlas mejores y tal y igual. Vamos a ver, producen ustedes lo que está ocurriendo cada vez más, que la gente escribe un inglés estupendo. Escribe un inglés estupendo la máquina, pero ¿y cómo vamos a dejar de utilizar la máquina? Claro. Y para el día a día este nuestro, es que no me he enterado muy bien porque está en un idioma raro, necesito un idioma raro, tal, en ruso, no sé qué, pues es que le metes el ruso y lo entiendes. Claro, te sirve para cosas a lo mejor muy puntuales, no vas a meter algo muy extenso y muy complejo, pero para andar por casa, pues es posible que tengamos la capacidad de acceder a muchas cosas que antes no accedíamos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Bueno, y cuidado con los sesgos y con los olvidos. Aunque yo no los he detectado, cuidado. Porque yo, cuando hice la pregunta de ¿para qué sirve la religión?, yo me esperaba que DeepSeek empezase a dar coces y a decir que, pensamiento Xi Jinping directamente, que empezase a decir que la religión es un tal o cual, pues no. DeepSeek me daba un estándar parecidísimo a ChatGPT, que teóricamente dicen que ChatGPT es de derechas, que Gemini es de izquierdas, que DeepSeek es sinocéntrico. Parece ser que si preguntas ciertas cosas, te va a contestar que no sabe, sobre todo si tienen que ver con política propia de China, pero otras cosas te da un estándar semejante. Yo pensaba que iba a tener un sesgo muy claro DeepSeek en relación con y que terminase diciendo la religión es o sea, una visión en la línea de lo que en su momento vimos de este materialismo antirreligioso. Pues no lo encontré. Hacía un estándar sociológico como cualquiera de los otros, ¿no? Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, los sesgos, los olvidos, etcétera, que podemos encontrar detrás de todo esto, ¿no? El anglocentrismo que puede haber, evidentemente, o el euroamericanocentrismo que puede haber en todo esto, ¿no? Pero como estamos ya acostumbrados a este asunto, pues detectar cada vez con más cuidado este tipo de cosas. Pero ciberlenguajes de la religión es un nuevo modelo de fuente, ¿no? Es una fuente para estudiar las religiones, pues que no podemos dejar de utilizar, ¿no? Nos sirve para todo. Tenemos información multisoporte, desde lo que les digo, desde lo instrumental, como es la bibliografía, al material específico que solo se halla en la red, a la cercanía esa de lo conversacional, ¿no? Es una mezcla de lo que hemos estado viendo, religión legible, visible, audible. Lo que le falta es tener cerebro nasal, o sea, tener una inteligencia nasal, ¿no? Y del tacto, pero por todo lo demás es una auténtica fuente, un lenguaje de la religión que tiende
puede tender a convertirse en hegemónico. Y cada vez, ¿por qué se lo digo? Porque cada vez nos es más fácil trabajar desde temas que resuelvas por Internet, en vez de tener que ir saltando de sitio a sitio. Y entonces hay cada vez más una tendencia a hacer temas de investigación que se ubican en el ciberespacio. Entonces, bueno, pues eso puede ser un poco problema, ¿no? O que se dedican a analizar información de redes sociales, ¿no? Con todas las peculiaridades que tienen, ¿no? Entonces, para terminar, esta parte, la necesidad del uso más sofisticado del método crítico, muy especialmente, como les he dicho, en la inteligencia artificial y detectar agendas específicas, reconocerlas, cribar la información y todo esto, cribar, tener cuidado. Y luego la pregunta esta final que les suelo hacer, si cabe preguntarse si podemos ser capaces de aplicar Internet con el que nos relacionamos por medio de una interfaz, que es una pantalla y un prompt, el método crítico de modo comparable al de los soportes tradicionales. Es decir, en última instancia, pensar todo este lío de que puede haber ahí de esa posverdad y religión, y también pensar las capacidades cognitivas que se ponen en marcha en el trabajo con una pantalla, que es lo que les decía antes, ¿no? Si son equivalentes a las capacidades cognitivas que se pondrían en marcha en otros contextos de escucha o de lectura sobre papel o demás, ¿no?